Por favor, abre tu Biblia en Salmo 122. Salmo 122. Este es un salmo muy conocido y además es muy hermoso. Como platicábamos anteriormente, hemos estado nosotros durante este tiempo de cuarentena animándonos y tratando de, pues, sentirnos un poquito mejor con toda esta cuarentena, pero ahora hemos cambiado el rumbo hace 2 semanas, cambiamos un poquito ese rumbo y comenzamos hace 2 semanas precisamente viendo cómo Israel no había valorado la libertad y la bendición que ellos tenían de adorar a Dios. Regresaron a la ciudad y al templo y todo era diferente cuando estudiamos ese Salmo 85 y nosotros no queremos que nos suceda lo mismo. Por eso, cuando el Señor nos permita regresar a congregarnos, cuando tengamos esa libertad y esa seguridad, debemos de hacerlo con la convicción correcta y por eso nos tenemos que preparar desde ahora. La semana pasada recordamos al estudiar cómo un peregrino iba a adorar a Dios y cómo lo valoraba en el Salmo 84. Hoy veremos la gran bendición de adorar a Dios, pero en grupo, y de eso es lo que habla el Salmo 122. Como te digo, la idea es irnos preparando para cuando el Señor nos permita congregarnos nuevamente, para que nuestra adoración y nuestra devoción a Dios tome un lugar de suma importancia en nuestra vida, que es donde debe de estar. La semana entrante terminaremos esta miniserie con el regreso del peregrino a casa después de que han adorado. Y ahí vamos al Salmo 122. Si te fijas en el título, es muy importante, dice canto gradual. Desde el Salmo 120 al 135 se menciona la palabra gradual y anteriormente ya habíamos comentado que estos eran salmos que cantaban los peregrinos cuando iban subiendo a Jerusalén en una de las fiestas para adorar a Dios. Este es uno de 4 cánticos o salmos graduales que David escribió. Y ese título, Salmo de David, es de suma importancia. Es muy importante porque nos da una idea muy clara de cuándo se escribió este canto. Mira, David menciona a los peregrinos yendo a la casa de Dios en el versículo 1 y el versículo 12. Pero aún no estaba el templo. Lo que tenían ellos era simplemente el tabernáculo de reunión. Si el título no dijera que fue escrito por David, todos hubiéramos pensado que fue escrito en la época de Salomón, porque su hijo Salomón fue el que construyó el templo, la casa de Dios. Con esto vemos que David describe cómo él visualizaba la casa de Dios en un futuro. Él estaba más allá de lo que sus ojos veían. También otro detalle muy importante es que se menciona Jerusalén de una forma que no estaba en la época de David. Se menciona Jerusalén en los versículos 2, en el versículo 3 y en el versículo número 6. ¿Sabes? Vemos que David describe Jerusalén como la veía en el futuro. ¿Por qué? En la época de David, la ciudad era conocida como la ciudad de David, no como Jerusalén. David mismo fue quien conquistó esta ciudad y le puso la ciudad de David. Si quieres aprender un poquito más de esto, lee Primera de Crónicas 11, versículos 4 y 5. David llevaría el arca del pacto a uno de los montes más grandes de esa región y es el monte Sión, que se menciona una y otra vez en los Salmos. No fue hasta que Salomón llegó al poder que la ciudad se hizo famosa con el nombre de Jerusalén. Con esto vemos que David describe cómo él veía su ciudad en un futuro. Esto es algo muy interesante. Otro elemento más que también es muy importante es que se pide por la paz de Jerusalén varias veces. Y sabes, Jerusalén significa ciudad de paz.
Pero hasta el día de hoy, hasta nuestros días, no han gozado ellos de una paz completa. Así es como visualizaba David a esta ciudad, como una ciudad con completa paz. Bueno, esa paz llegará hasta el reino milenial cuando el Señor Jesús reine sobre ella. Con esto vemos cómo David veía que se viviría en la ciudad en un futuro. Por eso es muy importante ese título Salmo de David, porque nos da el contexto histórico y geográfico. Aunque este canto menciona la alegría de los peregrinos al subir a Jerusalén, ese no era el tema principal. El tema es la adoración a Dios. Eso era lo que los motivaba a viajar desde una región lejana. Lo que querían hacer estos peregrinos era ir a adorar. Este canto nos muestra cómo los judíos adoraban públicamente en grupo. Y es lo que vamos a ver. Ellos iban en grupo. A Dios se le adora en todo momento y en todo lugar. Pero vemos en este salmo el valor de hacerlo en la congregación, con los otros hermanos. El salmo fue escrito cuando aún no existía la iglesia, cuando aún la iglesia en el Antiguo Testamento era un misterio. Pero podemos sacar varios principios prácticos de los judíos para ir a adorar. ¿Y qué te parece si comenzamos leyendo este hermoso salmo, Salmo 122? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Versículo número 4. Y allá subieron las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá está la silla de juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Versículo número 7. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Buscaré tu bien. Vemos nosotros en estos versículos que debemos de ir a adorar en grupo. Debemos de ir a adorar con los hermanos porque produce gozo. Porque produce gozo. ¿Te fijaste cómo comienza este salmo? Dice, yo me alegré. El salmo comienza con el pronombre personal yo. Indica que este sentimiento es personal, nace dentro de este peregrino que va a ir a adorar. Él se va a dirigir a Jerusalén. Dice, yo me alegré. El salmista está dando a conocer una alegría que está experimentando y es tal que no la puede contener y por eso lo está haciendo público. ¿Qué es lo que alegra a este peregrino? Bueno, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El salmista, este peregrino, no es el único que está alegre. Existe un grupo que experimenta ese mismo sentimiento. Eso implica que no todos están experimentando esa alegría. Si hay un grupo que se está alegrando, debe de haber otro grupo que no está sintiendo lo mismo y que seguramente no irá a la casa de Jehová. Este grupo se dirige en una dirección opuesta y vaya que vamos a ver más adelante que Dios les pedía que tenían que ir a adorar, pero el peregrino se alegra con este grupo de adoradores que van a dirigir sus pasos a Jerusalén. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Una frase tan simple alegraba el corazón del salmista. Se identificaba con este grupo selecto. Al parecer el salmista anduvo invitando o anduvo preguntando quién iría a la casa de Jehová. Y eso alegró su corazón al saber que hay todavía gente
que quiere alabar a Dios. Hey, anima a otros a ir a adorar a Dios. Eso te producirá alegría. ¿Y cómo sabes que a lo mejor Dios te va a usar para animar a otros que están desanimados? Vemos aquí la alegría que tiene este peregrino que va a ir a adorar a Dios. ¿Y dónde va a ir? A la casa de Jehová. Dice claramente dónde van a dirigir ellos sus pasos. La casa de Jehová, como decíamos en la introducción a la que se refiere, era el tabernáculo de reunión, una casa de campaña grande. Ahí estaba el arca del pacto y ahí es donde estaba el lugar santísimo, donde se manifestaba la gloria Shekinah, donde se manifestaba Dios con su pueblo. David sabía que en ese lugar algún día su hijo Salomón construiría el templo. Por eso en este canto le llama la casa de Jehová. Y ya estudiamos la semana pasada que la casa de Jehová es una forma metafórica de llamar el lugar de adoración. Porque la realidad es que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, como vimos en Hechos 17:24. Dios es mucho más grande que un edificio. Un edificio, a pesar de lo grande y majestuoso que sea, como este templo, no lo puede contener. Y ya leímos la semana pasada, Primera de Reyes 8:27, cuando el mismo Salomón dice que ese templo no le iba a contener. La casa de Jehová simplemente es una forma metafórica de llamar el lugar de reunión para adorar. La Biblia le llama a la casa de Dios a varios lugares. Le llama al cielo, le llama a la iglesia local y, como en este salmo, le llama al tabernáculo donde estaba el arca del pacto. Ahora mira lo que dice: yo me alegré con los que me decía, a la casa de Jehová iremos. Iremos. Este grupo ya tomó la decisión firme de ir a alabar a Dios. No hay nada ni nadie que los va a detener de ir a adorar a Dios. El tiempo de este verbo es futuro. Nos indica que con anterioridad ellos tomaron esa decisión. Eso implica que se van a preparar para hacer ese viaje, que se van a preparar para ir a adorar a Dios. Al salmista le anima a saber que otras personas quieren ir a alabar a Dios con él y que él no es el único. Entre ellos se animarán, se ayudarán, se exhortarán e irán alabando al Señor. Por eso te digo, el tema principal de este salmo no es la casa de Dios, porque no había templo, ni es Jerusalén, porque Jerusalén no existía en aquella época que lo escribió David, como sucedería más adelante. El tema principal de este canto es reunirse como congregación para alabar a Dios. El peregrino describe cómo ellos hacen lo posible para subir a adorar a Dios. Por eso dice Salmo 22:3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. El salmista sabe con quién juntarse para ir en grupo a alabar a Dios. Ellos no iban a cualquier lugar, ellos iban nada menos y nada más que a la casa de Dios para adorar al Dios de la casa. Muy probablemente otros grupos se unían y se alegraban para ir a otros lugares, pero ellos se alegraban de ir a la casa de Dios, a la casa de Dios. De este verso podemos sacar dos preguntas que nos dicen cómo es una persona. Dime qué te alegra y te diré cómo eres. Dime qué te alegra y te voy a decir cómo eres. Jesús se alegraba a ir a adorar a Dios el Padre de niño y de adulto durante las fiestas. Leemos en Lucas 2:42 que subió con su familia a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta cuando él era niño. En Lucas 4:16 nos dice que el Señor Jesucristo entraba a la sinagoga conforme a su costumbre y ahí se levantó y leyó las escrituras. Ir a la casa de Dios es una buena costumbre porque el Señor Jesús lo practicaba.
Dime qué es lo que te alegra y te diré cómo eres. Pero también de este versículo podemos decir, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Este salmista se juntó con un buen grupo que iría a la casa de Dios con él. Y mira cómo se les llama, más adelante les va a llamar hermanos, compañeros. Dice Salmo 119:63, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Este salmista escogía bien sus amistades. Compañero soy yo de todos los que te temen. ¿Qué es lo que te alegra a ti? ¿Qué es lo que te alegra a ti? Lo que te alegra dice mucho de cómo eres tú. ¿Con quién te juntas? ¿Con quién te juntas? ¿Con quién te juntas? Dice mucho de quién eres tú. Y estas dos preguntas pueden decir mucho de qué tipo de relación tenemos tú y yo con Dios. Vemos en este verso que para que te alegre ir a la casa de Dios debes de preparar tu corazón con anterioridad como estos peregrinos. Deja todo listo con anticipación para que no andes apurado en la mañana. Estos peregrinos planearon su viaje a la casa de Dios. Pon como prioridad llegar temprano al templo. Y sin sueño, eso es muy importante. Duérmete temprano, no hagas compromisos una noche anterior. ¿Sabes? A la hora que tú llegas al templo demuestra qué tan importante y tan serio es para ti. Y si tú llegas tarde, y si llegas apurado, y quizá en el carro hay fricciones, eso le estás transmitiendo a los que se están sentando atrás de ti, a los pequeñitos. Pero no seas así. Aprende de estos peregrinos que hacían un gran viaje y seguramente planeaban todo para llegar con ánimo, con energía. También vemos en este versículo que te debes de rodear de personas que vean el ir a adorar en grupo como una prioridad. Si tú te juntas con personas que te sonsacan, te vas a contagiar. Estas personas están demostrando que es importante ir a adorar y entre ellas se animan. Estas personas demuestran que el ir a adorar a Dios no va a competir con nada ni nadie. Este peregrino se alegraba y animaba con los demás porque iban a la casa de Dios. Ve con la actitud correcta, no vayas con una actitud de solo cumplir. Ve con alegría y dispuesto a escuchar la voz de Dios por medio de la predicación de la palabra. Este peregrino va con alegría con todo este grupo. Eso le ayuda a estar en comunión con Dios y animar a los demás. Ruégale a Dios que te ayude a ver el ir a adorar en la forma correcta. En la forma correcta. Prepárate para ir a la casa de Dios, a adorar al Dios de la casa. Es un lugar especial. No vayas como si fueras al supermercado. Ve con toda la devoción, la seriedad. Aún más que si fueras a la corte, a una entrevista de trabajo, a una boda, vas a adorar a Dios, creador del cielo y de la tierra, aquel que murió por ti, que dio su vida para el perdón de tus pecados. Ve con toda la seriedad requerida y es lo que vemos aquí en este verso número 1. Versículo número 2. Mira lo que dice: nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. El salmista indica que llegó con sus hermanos, que también les va a llamar compañeros, y esta frase da la idea de una emoción de haber logrado algo. En este caso, lograron llegar a adorar a Dios. Ellos veían el estar ahí, el poner sus pies ahí como un gran privilegio. Dice nuestros pies, habla en plural. Indica que todo este grupo de hermanos está en un mismo sentir. Usa la frase de los pies indicando ese viaje que ellos realizaron, el desplazarse de un lugar a otro haciendo un gran esfuerzo. Ellos ven con gran gozo que ahí estuvieron. Ahí estuve yo adorando al Señor. Y luego dice que sus pies estuvieron dentro de tus puertas.
Es decir, no se quedaron afuera. No se quedó todo en un plan o en una decisión o en una buena intención. Ellos entraron, nada los distrajo, estuvieron ahí dentro de Jerusalén. Recuerda, Jerusalén era donde estaba el arca del pacto. Ahí es donde ellos tenían que desplazarse y tenía un gran valor para las tribus de Israel, porque ahí era donde Dios mandaba que se tenía que adorar, que se tenía que adorar. En estos dos versos vemos cómo el peregrino nos muestra que ir a adorar a Dios en grupo produce un gran gozo, anima a otros y anímate con otros a ir a alabar a Dios, anímate con ellos. Pero mira, no nada más, el ir a adorar a Dios con los hermanos produce gozo, también produce obediencia, nos ayuda a obedecer. Mira lo que dice el versículo número 3. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Jerusalén. Esta es la segunda vez de tres que se menciona la ciudad de Jerusalén. Ahora el canto se va a enfocar en la ciudad de Jerusalén para indicar su importancia, porque ahí estaba el tabernáculo que tenía el arca del pacto. Dice que se ha edificado como una ciudad bien unida entre sí. Vemos que Jerusalén tenía un propósito por el cual Dios había permitido que se edificara. Así es como la veía David. Esta ciudad era el punto de reunión de las 12 tribus de Israel. No era una ciudad como las demás, era una ciudad especial, unía a las tribus y las conectaba con Dios. Las conectaba con Dios. Podemos pensar lo mismo quizá de la iglesia local. Dios ha establecido la iglesia local con un propósito especial. Cuando llegamos al templo, el ambiente es diferente. Es el punto de unión entre varias personas de diferentes lugares, con diferentes culturas muchas veces. Es un lugar muy diferente a los demás. Aún quienes forman parte de la iglesia del Señor Jesucristo deben de conducirse de una manera especial. Dice primera de Timoteo 3, 14 y 15, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo quería ir a ver a Timoteo, pero le hace un encargo muy especial. Mira el versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquel creyente que forma parte de la iglesia del Señor Jesucristo se debe de conducir de una manera muy especial. El versículo 4 nos dice lo siguiente, y allá subieron las tribus de Ja. Solo las tribus de Dios se reunían para adorarlo. Las tribus paganas no les interesaba ir a adorar a Dios. Ellos iban a otros lugares. Pero ellos, los peregrinos, las tribus de Dios, iban a adorarle. Mira lo que dice, conforme al testimonio dado a Israel. Dios había mandado a Israel el ir a adorarle y tenía que ser ahí en Jerusalén. La Biblia anima a los creyentes a adorar a Dios en grupo. Hay que adorar a Dios en el lugar que Dios lo ha mandado. Dice Deuteronomio 16:11. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero y el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner ahí su nombre. Lo mismo vas a leer en Deuteronomio 16, 2, 6, 7, 15, 16, que Dios había establecido un lugar donde todos tenían que ir a alabarle. Hebreos 10 del 23 al 25, recuerda lo que nos dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos los unos a los otros
y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y como vimos anteriormente, el Señor Jesucristo tenía la costumbre de ir a congregarse. La Biblia anima al creyente a adorar a Dios en grupo. Cierto que podemos adorar a Dios en todo lugar, pero Dios ha establecido la reunión en la iglesia local como algo muy especial, el adorar con los hermanos. La próxima vez que no quieras ir a la casa de Dios, piensa en todos aquellos que quieren y no lo pueden hacer. Piensa en estos momentos que estamos pasando en los cuales no se nos permite ir a adorar como quisiéramos. Aprovecha tú que sí lo puedes hacer y obedece a Dios. Obedece a Dios. Mira lo que dice el versículo número 4, versículo número 4. Y allá subieron las tribus de Ja conforme al testimonio dado a Israel. ¿Para qué? ¿Para qué subieron? Y este es el tema de este salmo, como te decía. ¿Para qué? Para alabar el nombre de Jehová. Ese es el propósito principal. Alabar el nombre de Jehová. No es suficiente solo llegar y pasar lista y decir aquí estoy. Los peregrinos sabían que tenían que ir a alabar a Dios, que es una prioridad para el creyente. Dice Salmo 84:4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Te alabarán. Salmo 104. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Se adora con cánticos, ofrendas, alimentándonos el espíritu con su palabra, dándole gracias a Dios. Y esta debe de ser una prioridad para el creyente. El ir a Jerusalén era la primera orden dada por Dios, pero la segunda era ir con el propósito de alabarle. El cumplir estos dos mandamientos traería alegría al corazón de este peregrino, como lo menciona en el versículo número 1. Si usted tan solo va a la iglesia y no va con esas ganas de alabar a Dios como se nos enseña aquí, no obtendrá la bendición de vida. No lo obtendrá. Y se le hará esto pues quizá rutinario, aburrido, qué sé yo, qué sé yo. Por eso tenemos que prepararnos desde antes para ir a la casa de Dios, para adorarle. ¿A qué iban? A adorar el nombre de Dios. Ese es el tema de este salmo, adorar el nombre de Dios. Y el nombre representa a toda la persona, las características. Los profetas hablaban en el nombre de Dios. Israel peleaba en el nombre de Dios. Eso representaba a Dios. Eso representaba a Dios. Versículo número 5. Dice así: porque allá están las sillas de juicio, los tronos de la casa de David. Ahora el canto nos dice el por qué. Ya nos dijo el qué y el para qué, y ahora nos dice el por qué. Allá están las sillas de juicio. En esta ciudad se ejecutaban los juicios, allí estaba el tribunal de justicia, como dice Salmo 72 del 1 al 4. Oh Dios, da tus juicios al rey. Ahí estaba el rey. Y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Ahí el rey tenía que juzgar de acuerdo a los mandamientos de Dios. El versículo número 5 nos dice que los tronos de la casa de David ahí estaban.
También desde esta ciudad gobernaba David a la nación de Israel. Esto daba a la ciudad un gran valor porque contaba con el arca del pacto que representaba la misma presencia de Dios, el tribunal de justicia que indicaba el juicio divino, el palacio del rey que indicaba el gobierno de Dios, el gobierno de Dios. Y luego entramos al versículo número 6, que también es muy conocido. Mira lo que dice: pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Pedid por la paz de Jerusalén. El salmista pide que se ore por la ciudad de Jerusalén. 3 veces se menciona la palabra Jerusalén en los versículos 2, 3 y 6. Y 3 veces se menciona también la palabra paz en los versículos 6, 7 y 8. Jerusalén significa ciudad de paz. Y como decíamos anteriormente, nunca ha disfrutado de una paz plena. Pero Isaías 9:6 me dice que algún día el príncipe de paz, que es el Señor Jesucristo, gobernará ahí. Va a ser un rey perfecto, santo, majestuoso. Entonces, como dice Zacarías 14:11, va a haber verdadera paz en la nueva Jerusalén. Esto sucederá solo hasta que el príncipe de paz llegue a gobernar, mientras cualquier gobernante va a ser un pecador como tú y como yo. A causa de la importancia para Israel, Jerusalén se convertiría en un blanco de ataques de los enemigos. David veía con gran importancia el ir a orar por Jerusalén para poder recibir protección de Dios y poder ir a adorar con libertad. Por el contrario, si había guerra, era imposible ir a adorar a Dios. Muchas veces este versículo se saca de contexto histórico, pero vemos claramente que el valor de Jerusalén en esos días era por ser el centro de adoración, y por eso se pide que se esté orando por Jerusalén. Claro que debemos de orar por Jerusalén, ahí regresará nuestro Señor Jesucristo, pero debemos de orar en la forma correcta, como vemos aquí en el contexto. Haciendo un paralelismo con nuestra iglesia local, podemos decir que debemos de orar por el lugar donde nos congregamos, porque ahí también puede ser un punto estratégico de Satanás para que no se llegue a exaltar el nombre de Dios y se adore ahí. Por eso también dice: sean prosperados los que te aman. El salmista desea la bendición para aquellos que aman la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, se amaba a la ciudad de Jerusalén porque se amaba al Dios de la ciudad de Jerusalén. En estos 4 versos vemos cómo el peregrino indica que ir a adorar a Dios es un acto de obediencia. Aún orar por el lugar de reunión para que no haya obstáculos era importante, porque se podía adorar a Dios libremente. Mira, ve a adorar a Dios con los hermanos porque produce gozo, produce obediencia, pero también te va a producir amor. Amor. Mira, vamos a los siguientes versículos. El versículo número 7. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Sea la paz. Esta es la segunda vez de 3 que el salmista desea la paz para la ciudad santa. Ya dijimos que la palabra paz es la palabra shalom, que significa estar seguro, estar a salvo. Dentro de tus muros, el salmista quiere que la paz dentro de la ciudad esté plena. A veces afuera no va a haber paz, pero mientras esté seguro el lugar de adoración, está bien, decía el salmista. Versículo número 7 dice así: y el descanso dentro de tus palacios. Ahora el salmista se enfoca en el palacio donde se encontraba el rey, el cual era una pieza importante para esa paz de la cual se está hablando. Si había paz y descanso, el rey podría dirigir mejor a la nación y tomar decisiones que honren a Dios.
Debemos de desear la paz en el lugar donde nosotros adoramos, como ellos lo hacían, estos peregrinos, porque ahí descansamos del mundo, ahí se busca la santidad y la calma, nos ayuda de los ataques de este mundo, se predica la palabra que nos alimenta, nos anima y nos da esperanza y nos fortalece. No te prives de ir a la casa de Dios, te perderás de una bendición muy grande y como vemos aquí, estás dejando una de las coberturas que Dios ha provisto para ti, porque ahí hay seguridad. Versículo número 8 dice, por amor a mis hermanos, y mira cómo les llama, y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. El móvil que le mueve al salmista a pedir por la paz de la ciudad y el descanso del palacio es el amor. El amor. El salmista sabe que la mejor forma de amor que puede demostrarle a sus hermanos es que ahí donde ellos adoran esté todo tranquilo, haya paz. Y mira cómo les llama mis hermanos y mis compañeros. No les dice estos amigos, no, mis hermanos, mis compañeros. Habla de una gran unidad, habla de una unión con esos que van a adorar allá con Él. ¿Sabes? El amor es un distintivo fuerte de los creyentes. Juan 13:35, ¿te acuerdas lo que dijo el Señor Jesucristo? En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El salmista no piensa en él, sino que piensa en los demás, en sus compañeros, en sus hermanos. La palabra hermano indica como si fuera hermano de sangre, pariente, prójimo. La palabra compañero indica una amistad estrecha, un vecino o alguien cercano. El salmista ama a sus hermanos y ora para que tengan ellos la libertad de ir a adorar a Dios y para que lo hagan en paz. El salmista sabe que en la casa de Dios habrá hermanos que estarán orando por él, adorarán con él al mismo Dios, le animarán, le ayudarán, le fortalecerán. Por eso él quiere estar con ellos y no se aísla. No se prive de ir a la casa de Dios. Se perderá de un verdadero compañerismo. Y termina diciendo, la paz sea contigo. Versículo número 9. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien, buscaré tu bien. El canto termina como comenzó, haciendo referencia a la casa de Dios. No solo ama a sus hermanos, que les llama también compañeros, sino también a la casa de Dios. Con lo que expresó anteriormente, no ama los artículos o la construcción o todo lo que sucede ahí, sino que ama a lo que representa la casa de Dios porque ama al Dios de esa casa. ¿Sabes? Debemos de amar la casa de Dios. Lo describe metafóricamente como el lugar donde habita Dios. Se nos ha dejado ejemplo en la Biblia de grandes adoradores. ¿Se acuerdan? Estudiamos el Salmo 84 que decía, mejor es un día en los atrios de Dios que 1000 fuera de ellos. ¿Por qué la gente no ama la casa de Dios? Porque simplemente es muy probable que no conocen verdaderamente al Dios de la casa. ¿Qué otra respuesta podemos encontrar? Mira lo que dice ahí, por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, nuestro Dios. Nuevamente el salmista hace referencia a este grupo que ha viajado con él, para que las personas vayan a la casa de Dios a adorarle y que disfruten ir. Necesariamente Jehová tiene que ser su Dios. Por eso desean obedecerle, por eso saben que la obediencia traerá la bendición de Dios, por eso están dispuestos a sacrificar cualquier cosa, porque el obedecer a Dios está en primer lugar y aparte ven el adorar a Dios como un gran privilegio, como un gran honor. Si no hay ese deseo en ti de ir a la casa de Dios,
Pregúntate a ti mismo, sé honesto, no te engañes a ti mismo. ¿No será que Jehová no es verdaderamente mi Dios? Pregúntate, analízate. Y termina diciendo, buscaré tu bien, buscaré tu bien. Él está dispuesto a hacer todo lo que está de su parte por el bien de Jerusalén, porque ahí es donde se adora a Dios. Cuando dice buscaré, indica hacer un gran esfuerzo, hacer todo lo que está de su parte para lograr ese objetivo. Esta frase David la escribe como el rey de Israel, porque él es el que tenía la autoridad. Él está indicando que mientras gobierne, lo hará de tal forma que ayude a adorar a Dios. Aquí escribe este verso sin usar el título de rey, sino como cualquier peregrino, indicando que cualquiera puede hacer algo, puede esforzarse por el bien de ese lugar donde se reúnen para adorar a Dios. ¿Sabes? Haz todo lo que está de tu parte para que la gente a tu alrededor pueda ir con libertad a adorar y a alabar a Dios. Muestra tu amor a Dios e invitando a otros para que conozcan a Dios y que tengan una relación personal con Él. ¿Sabes? Ya lo hemos estudiado hace 2 semanas. Tristemente, se llegó a construir el templo y ellos no lo apreciaron y fue destruido totalmente. Y también estudiamos que se lamentaron de ello y que estuvieron muy tristes. Por eso tú y yo debemos de apreciar que tenemos un lugar donde adorar, donde se predica la palabra de Dios, donde se abren las escrituras con libertad. Debemos de aprender a apreciar eso. Ese lugar donde nos reunimos con los hermanos en la fe para adorar a Dios. Porque el día de mañana quizá nos vamos a lamentar. Por eso yo te invito que desde ahora tomes la determinación con tu familia de ir a adorar a Dios cuando se nos permita, de ir libremente. En estos 3 versos vemos cómo el peregrino tiene mucho amor y desborda ese amor por los creyentes, por la ciudad donde se adora a Dios, pero sobre todo por el Dios de esa casa. Y por eso Él expresa ese amor de esta manera. ¿Sabes? Gózate de ir a la casa de Dios. Gózate de ir a la casa de Dios. Obedece para ir a la casa de Dios y demuestra tu amor sobre todo al Dios de la casa. Sobre todo al Dios de la casa. Espero que la meditación de la palabra de esta tarde haya sido de bendición para ti y que te anime a tomar alguna decisión que le dé la honra y la gloria a nuestro Dios. ¿Qué puede separarnos de tu amor? ¿Podrá romperlo prueba o aflicción? ¿Podrá acusarnos la condenación contra el perdón que tu sangre nos dio? Y aunque el viaje largo es, yo triunfante cantaré. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. ¿Qué puede separarnos de tu amor? Venciste tú la muerte y tu aguijón.
tierra no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Oh, nada en la tierra no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu